Ok, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo uno, formado por Cristian Ramírez, Manuela Restrepo y Luisa Ávila, quien les está hablando en este momento. Nuestro tutor es el profesor Néstor Apolinar y vamos a presentar el análisis de las tareas para las medidas de localización central para datos agrupados. Vamos a dividir nuestra presentación en tres partes. Iniciamos con la comparación de los grafos de los objetivos, luego vamos a hablar de la contribución a las tareas de las tareas a las expectativas de nivel superior y por último vamos a hablar de la revisión que hicimos a la información previa. Les recordamos nuestro objetivo uno es determinar la información relevante de un conjunto de datos agrupados en intervalos y presentados en tablas o histogramas de frecuencia para utilizarla en el cálculo de medidas de localización central. Subrayamos las partes, digamos, relevantes o más importantes del objetivo para que lo tengamos en cuenta pues en el grafo. Este es el grafo pues de nuestro objetivo uno. Tiene dos secuencias de decisión que son muy importantes y en un momentico les vamos a explicar por qué. La secuencia S25 divide según el tipo de representación que decida usar el estudiante, si decide utilizar una representación de tipo tabular o de tipo gráfica. Y S9, la medida de localización que decide usar, media, mediana o moda. Nuestra tarea 1.1, desempeño académico, está enfocada en afianzar el uso y la familiarización con la fórmula de la media para datos agrupados. Entonces, el estudiante decide qué representación usa y pasa directamente al cálculo de la marca de clase de la moda. Entonces, en este caso, se activa el camino que se ve aquí en azul, en esta parte de arriba, sin entrar a S9, porque directamente la tarea lo lleva a la media. Entonces, esta tarea S9, que es la tarea, esta secuencia, perdón, no la tarea, la secuencia de decisiones S9, no se activa en nuestras tareas de aprendizaje, pero sí en las tareas prototípicas. No se activa en la tarea de aprendizaje porque en este caso está enfocado directamente en el cálculo de la moda únicamente. En la tarea 1.2, informe de ventas, ocurre algo similar. El estudiante, bueno, todas nuestras tareas inician en la secuencia 1, terminan en la secuencia 15. La secuencia 1 es de inicio, donde reconoce la información del enunciado y en ese 15 da una conclusión para formular una solución. Igualmente tiene dos caminos de aprendizaje en cuanto decide una representación tabular o una representación em, gráfica de la tarea y pasa a identificar las partes que componen el cálculo de la moda para datos agrupados. En nuestro objetivo, en este caso, se contribuye pues con el camino que está en azul en la parte de abajo y la idea pues es afianzar el procedimiento para el cálculo de la moda. Y la última tarea del objetivo 1, la 1.3, acreditación de alta calidad, busca que el estudiante, en este caso, se familiarice con el cálculo de la mediana y pues qué significa la mediana en este contexto. Entonces, igual, inicia en S1, termina en S15 y nos lleva a dos caminos: que el estudiante elija una de las dos representaciones, la que considere más pertinente, y pase a identificar las diferentes partes de información que necesita para calcular la mediana, por decirlo así. En este caso se activa el grafo, la secuencia, el camino que está aquí en el centro. Después de S9, pues que les repito, no se activa porque no hay una decisión, sino directamente la pregunta lleva al estudiante a calcular la mediana. En cuanto a nuestro objetivo 2, comparar un conjunto de datos agrupados en tablas o gráficos por medio de las medidas de localización central, media, mediana o moda, para solucionar problemas en un contexto cercano. Este es nuestro grafo del objetivo y para este objetivo solo presentamos una tarea, que es la tarea talla única, que busca facilitar la comprensión de la conexión entre las medidas y la distribución de los datos y utilizar la medida de localización, una de las medidas de localización central como dato representativo de un conjunto de datos. Entonces, en este caso tenemos que nuestro objetivo inicia en la secuencia 1, termina en la secuencia S15, que es igual a lo que hablamos para el objetivo 1. Tiene la secuencia de decisión S25, donde el estudiante decide si representa los datos de forma tabular o gráfica y pasa a hacer una elección de la medida que considere adecuada para representar ese conjunto.
em, después de mirar la distribución de los datos. En este caso, nuestra tarea 2.1, el estudiante toma la decisión de qué camino, de cuál de las medidas considera más pertinente considera pertinente, perdón, no más pertinente, pertinente para solucionar la tarea. La idea es que pues tome alguno de los tres caminos. En el caso de nuestra tarea 2.1 debe calcular, debe determinar la medida, por lo que después de justificar por qué elige la medida, pasa a determinar alguna de las tres. La primera secuencia, en el primer camino, perdón, tenemos el cálculo de la media. En el segundo hablamos de la mediana y en el último de la moda. Si ustedes se dan cuenta, al comparar los objetivos son muy similares, a excepción de estas líneas que salen de S18 y S19 directamente a S15. Esas corresponden a una de las tareas prototípicas que no requiere el cálculo de la medida, sino que se le da la medida al estudiante y se le pide analizarla. No consideramos necesario una tarea adicional que se enfoque solo en el análisis de la medida, porque en nuestra tarea actualmente el estudiante determina la medida y la analiza para ahí sí dar una conclusión. Entonces, indirectamente, esta tarea está activando los dos caminos, pues que no activa directamente. En cuanto a la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, pues presentamos como la tabla que hicimos para analizar la tarea 1.1. Las otras tablas están en los documentos complementarios de nuestro grupo y tenemos pues las diferentes secuencias, pero nos damos cuenta que principalmente el objetivo 1 contribuye al proceso matemático de emplear. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es una tarea que busca que el estudiante se familiarice principalmente con el cálculo de la medida. Entonces, debe emplear de alguna manera las diferentes partes pues para llegar a calcular la medida. También buscamos, pues contribuye al proceso matemático de formular y por último al de interpretar. En cuanto a nuestro objetivo 2, contribuye principalmente al proceso matemático de emplear, luego de formular y por último de interpretar. En este caso, pues presentamos la contribución de cada una de las secuencias a la tarea. Em, bueno, simplemente eso, ahí no hay qué más decir. Ahora, en cuanto a la contribución de las tareas a las expectativas de tipo afectivo, tenemos 4 expectativas de tipo afectivo que no se activan todas en el objetivo 1, sino se activan en los dos objetivos, pero observamos principalmente que el objetivo 1 contribuye en gran medida a la expectativa de aprendizaje 1, que es adquirir seguridad en la resolución de problemas basados en el análisis de las medidas de localización central. ¿Por qué? Porque está enfocado en que el estudiante calcule la medida y se familiarice, adquiera esa seguridad o practique sobre cómo se calcula la medida, y también que fomente el hábito de calcular esas medidas para tomar decisiones informadas. El objetivo 2 contribuye además a la expectativa de aprendizaje 2 y 4, en las que se desarrolla la confianza para comparar las diferentes medidas y para tomar decisiones informadas. Y por último, hicimos unos cambios en la redacción de la tarea 1 y la tarea 1.2 y 1.3, quedó mal aquí escrito, perdón. Las cambiamos para evitar la confusión que generaba la redacción que tenía, y agregamos la ayuda A10 para superar el error E29 en la tarea 2.1, para evitar que el estudiante se vaya directamente a dar la respuesta de que escoge una talla sin hacer ningún cálculo. En este caso se le explica al estudiante que se considera como talla única. Muchísimas gracias.